Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otra hora libre, como todos los martes a las 7 de la tarde, con 19 grados de temperatura en esta tarde de 8 de septiembre, que parece ser el último día de calor de esta semana, ¿no? Eso decían los pronosticadores hoy más temprano, algo de lluvias está previsto para mañana y parece ser que comenzará a hacer un poco de frío. Pero, ¿qué más da? Estamos ya a pocos días de la primavera. Creo que son menos de 2 semanas ya las que faltan. La estación más linda del año, por lo menos así lo veo yo. Así que acá estamos una vez más comenzando un nuevo programa, como todos los martes, de 19 a 20 horas, hora libre. Estamos con la compañía de Tommy como operador, de Julieta en la producción y Diana en la producción ejecutiva, como siempre, haciendo que todo esto sea posible. Algunos, me imagino, ya estarán volviendo a casa a esta hora, otros cerrando el día de trabajo en la oficina y alguno tal vez ya llegando a sus hogares, así que no dejen de sintonizarnos, que pueden hacerlo por todos los canales que tienen disponibles con la radio por la 93.9 o ingresando a internet. Pueden sintonizarnos en cienradios.com, buscan ahí la 93.9 Radio Palermo en vivo y nos pueden escuchar desde sus dispositivos digitales y también nos pueden ver todo lo que sucede acá en el estudio en vivo y vernos las caras y ver todo lo que sucede desde el canal de YouTube, donde pueden buscar ahí en el canal de Radio Palermo Multimedia y encontrarán la 93.9 en vivo para ver el programa. Ya saben que tienen a disposición las líneas telefónicas para llamarnos, dejarnos un mensaje, si en el transcurso del programa participar de todo lo que vayamos hablando y lo que van escuchando. El número de teléfono es el 4899-1647 y ahí estaremos. Juli seguramente va a ser quien los atienda, así que estamos esperando que se sumen. Y pueden buscarnos en Facebook, tenemos nuestra fanpage donde también vamos compartiendo toda la información y todos las entrevistas, las notas que vamos haciendo a lo largo de los distintos programas. Así que nos pueden mandar mensajes, pueden escribirnos y también pueden escuchar las notas anteriores y los programas anteriores que hayamos hecho. Recuerden que pueden buscarnos allí también para sumarse y bueno, para dialogar y para comunicarnos. Como siempre les digo, que haya un ida y vuelta en este programa y participemos de los dos lados, que está bueno tener el feedback de lo que está pasando ahí. Así que bueno, los que me conocen y nos tenemos como amigos en Facebook, en mi perfil personal, ya estarán al tanto de mi odisea ante los reclamos de las últimas semanas con el proveedor que me brinda el servicio de conexión a internet en mi casa. Estuve con algunos problemas durante algunas semanas, es difícil que te den respuesta y uno a veces termina perdiendo los estribos, pero bueno, hay cuestiones que exceden, ¿no?, lo que pueden hacer de uno o de otro lado, y la verdad es que debo reconocer que me tocó un técnico que tenía asignada la zona por el barrio en el que yo vivo, que se preocupó y me llamaba de la calle desde distintos lugares para ir probando, tiene señal, no tiene señal, ahora se puede conectar, ahora no, dígame. Así que Jonathan se llamaba ese técnico, el trabajo que hizo, la verdad que es fabuloso, me llamaba cada rato, fue hasta casa, arregló todo, la verdad, un grande. Pero ahora lo que me sucedió, por otro lado, es que necesitaba dar de baja un servicio que tenía suscripto al débito automático de la tarjeta de crédito. Hace como 3 meses que quiero cancelar ese débito automático. Y cada vez que llamaba para pedir la baja, me ofrecían una promoción diferente y aunque, bueno, al final del día terminaba pagando lo mismo que venía pagando, pero siempre terminaba aceptando la promoción que me ofrecían. Parece que soy bastante débil ante las estrategias del marketing telefónico. No me reten los especialistas de marketing, pero lo digo en broma, pero bien, pero es cierto. Hacía 3 meses que estaba llamando al 0800 correspondiente a la empresa que me brindaba un servicio, y cada vez que solicitaba la baja tenía una nueva oferta
súper conveniente, única, para aprovechar en ese instante justo en el que yo estaba llamando y la baja quedaba postergada para el mes siguiente, que volví a llamar y me encontraba con otra promoción súper conveniente y así anduve dando vueltas durante varios meses. La cosa fue que decidí ponerme firme y sacar del débito automático de la tarjeta este servicio, ¿no? Y respiré profundo, como un mantra, comencé a repetirme, solicitar la baja del débito, solicitar la baja del débito, y me lo repetía, estaba segura que iba a llamar, lo iba a solicitar y lo iba a lograr. Así que bueno, estuve absolutamente convencida de que iba a lograr mi cometido. Mientras desayunaba me decía, termino el café y llamo para pedir la baja. Mientras corría me decía, ahora vuelvo y llamo para pedir la baja. Después me estaba duchando y tenía la idea fija en la cabeza, salgo del baño y llamo para pedir la baja. Así con cada uno de los rituales matutinos que venía haciendo como todos los días. Así que bueno, terminé de hacer todo eso y llamé por teléfono. Me atendió una persona que me dijo gustosamente que me darían la baja, me solicitó que me mantuviera en línea para comunicarme con el especialista correspondiente en bajas de servicios de débitos automáticos de tarjetas de créditos. Así que esperé unos 2 minutos. Eso me decía la voz grabada, ¿no? Sus minutos de espera en la cola de llamadas es de 2, pero yo estaba segura que fueron entre 8 y 10 o 15. No sé si perdí la noción o nunca son los 2 o 3 minutos que te dicen que estás esperando. Hasta ahí, bueno, me atendió un joven muy gentil, muy atento, escuchó cuál era mi situación, me sentí muy comprendida, debo decir, porque a todo lo que yo le comentaba me respondía que sí, me pidió que esperara unos minutos más y siempre gentilmente y enfático agradeciendo mi espera y mi paciencia por tenerme algunos minutos en la línea. Y luego de un rato, cuando corté la comunicación, definitivamente no había tramitado la baja del débito. Estaba tan segura de lo que quería y tenía tan claro y mi mantra lo había repetido tantas veces a lo largo de toda la mañana que terminé cortando la comunicación y cuando me doy cuenta sigo teniendo la suscripción en la tarjeta de crédito. Es evidente que, bueno, hay una especie de hipnosis o control mental del otro lado, no sé si a todos les funciona igual, me parece que no es tan fácil dar de baja un servicio de la tarjeta. Estaba absolutamente convencida, me terminaron ofreciendo una promoción súper conveniente, como las anteriores, y bueno, en este caso una suspensión temporal con otros beneficios para seguir manteniendo algunas de esas cositas lindas que tienen descuentitos y cosas así, pero bueno, así que tengo ahora unos meses de una nueva oferta y un nuevo servicio que no estaba segura si estaba buscando y bueno, tendré que esperar unos meses más para volver a hacerme problema con esto. La verdad es que siempre me pasa que son tan gentiles las personas que me atienden por teléfono cuando llamo para solicitar esto, que termino cediendo y aceptando las distintas ofertas que me hacen. Si no es por una bonificación de algo, es por sumar un servicio más sin costo durante 3 meses. Y así vengo semana tras semana, mes tras mes, tratando de resolver esto. No por nada, simplemente porque uno a veces tiene que decidir cómo reorganizar las cuestiones de la vida cotidiana y bueno, se encuentra con que están todos agarrados al resumen de la tarjeta de crédito. No es tan simple como parece. No sé si a alguno le ha sucedido algo similar últimamente. Así que bueno, estaba lidiando con esto por estos días. Después les cuento el mes que viene a ver qué pasa con el resumen de la tarjeta, a ver qué pasa con los servicios, a ver cómo seguimos. Así que bueno, estamos empezando este día, como les decía, una tarde hermosa con 19 grados de temperatura. Seguimos en hora libre, acuérdense que nos pueden llamar al 4899-1647
7 y enseguida seguimos con más programa, no se vayan. Bueno, y acá estamos, seguimos con Hora Libre, son las 19:19 de la tarde y ha llegado a nuestros estudios nuestro invitado de esta tarde. Él es Iván Petrella, que es un académico, autor del libro Que se metan todos, sobre el que vamos a estar hablando ahora. También es director académico de la Fundación Pensar y legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el PRO. Iván, buenas tardes. Buenas tardes, disculpen la demora. No hay problema, al contrario, muchas gracias por haber venido, eso es lo importante y bueno, y que nos estés acompañando acá. Sé que es un día de mucha acción, ¿no? Bueno, son semanas, ¿no? Son semanas electorales, semanas de campaña, semanas de mucho movimiento, pero también interesante y divertido, ¿no? Sí, me imagino, me imagino. Puntualmente, yo estaba viendo hace pocos meses, presentaste tu libro Que se metan todos, y la verdad es que me pareció súper atractivo el título porque ya, hablando, ¿no?, en líneas generales, ¿no?, es una propuesta que está planteada desde un lugar distinto de el que se vayan todos, ¿no? Cuando nosotros decíamos, o la gente decía en su momento que se vayan todos, era no queremos la clase dirigente, la clase política que venimos teniendo hasta ahora. Y ahora es el llamado que es desde la clase dirigente hacia la ciudadanía, que se metan todos, ¿cómo es? Mira, no sé si desde la clase dirigente, pero sí, tenés razón. Obviamente el título, el Que se metan todos, y después el subtítulo es El desafío de cambiar la política argentina, juega con ese grito Claro. angustiado y justificado del 2001, el que se vayan todos. Claro. Y la realidad es que si uno mira, y obviamente yo soy legislador del PRO, hablo desde un lugar político también, Sí, claro. pero si uno mira la realidad objetiva, los datos objetivos demuestran que se quedó la gran mayoría. Digamos, Claro, no cambió, no sí. hubo mucha renovación de la clase política argentina. Y un poco el argumento de fondo transversal del libro es que no se fue casi nadie, porque tampoco hubo suficiente gente, y acá todos, y yo me incluyo, nos merecemos cierta autocrítica, no hubo suficiente gente que dio el paso adelante de involucrarse en lo Claro. público, en la política. Porque la verdad que la inercia favorece al que ya está. ¿no? Claro. La inercia favorece al status quo. Si no hay gente que se mete, y bueno, la verdad se quedan los que están. Sí, eso absolutamente. Y me parece a mí que, bueno, el llegar a como a un recambio profundo de la clase política y de los políticos es un trayecto que lleva muchos años, porque no estás de acuerdo. Bueno, puede tomar muchos años. Sí. Y a veces no. Claro. La verdad. Mira, en el libro yo miro un par de temas. Sí. Tengo un capítulo sobre la violencia en el fútbol. Sí. Pero mirando la violencia en el fútbol como una especie de metáfora por la calidad de nuestra democracia, un espejo por la calidad de nuestra democracia. Tengo un capítulo sobre narcotráfico y villas, Sí. tengo un capítulo sobre educación y el último capítulo, bueno, el último antes de la conclusión, es un capítulo sobre la reconciliación histórica. Bien. ¿no? Y en cada capítulo voy y vengo entre la realidad argentina y la realidad de otro lugar que enfrentó problemas parecidos y que por alguna razón misteriosa tuvo mayor éxito en realmente resolver estas cuestiones. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, el capítulo ese sobre reconciliación histórica, donde miro los 70, ¿no? Nos seguimos peleando por nuestros 70. Sí. Me pregunto por qué Sudáfrica, que salió del horror del apartheid, logró Sí. unirse hacia futuro y nosotros nos seguimos peleando por algo que fue trágico, Sí, claro. pero que en el fondo la verdad no fue el apartheid, tampoco. O por qué el Reino Unido pudo ir de un fútbol tremendamente violento a lo que uno ve hoy en Ese la es un tele. caso emblemático, ¿no? Lo que sucedió en el Reino En Unido. el caso, sí, es un caso emblemático y la verdad ahí tengo una anécdota interesante. A ver, en todos los capítulos, yo obviamente leí, investigué, pero también Sí, entrevisté claro. gente. Mm. Digo, para Sudáfrica fue embajadora acá la hija de Nelson Mandela. Sí. Entonces también hablé mucho con ella. Y en el Reino Unido el año pasado vino un personaje que se llama Chris Whaley. Sí. Chris Whaley fue la persona que tuvo a su cargo implementar las reformas que cambiaron el fútbol inglés, ¿no? En el año 1989, en Inglaterra, ocurre la llamada tragedia de Hillsborough. Sí. Mueren 96 personas en una cancha, ¿no? Una barbaridad. Claro. Y eso fue parte de la época de los hooligans, que eran las barras bravas Sí, inglesas, sí, sí. tremendamente violento. 96 muertos en el año 89. Se implementa una serie de reformas lideradas por el gobierno con presión de la ciudadanía y las implementa este tipo Claro. que estuvo el año pasado acá,
Vino invitado por la Universidad de Itela y creo que también por la AFA. Y yo, como soy profe en la de Itela, organicé poder armar una cena con él porque lo quería entrevistar para el libro sobre ese capítulo sobre la violencia. Y éramos 4 en la cena, o sea, pudimos charlar tranquilos. Claro. Y yo, como soy medio obsesivo con estas cosas, y me leí todo, pero todo lo que había para leer sobre el tema me leí porque quería exprimirlo al tipo. Y encontré algo que la verdad que me comía la cabeza entre el momento que lo encontré y me pude juntar con él. Porque encontré que 4 años antes de los 96 muertos, en otro estadio inglés mueren 56 personas. Entonces yo lo que quería saber, porque el eje del libro en el fondo es el problema del cambio. Claro. ¿Cómo y cuándo se cambia? Exacto. ¿Por qué hay países que siempre tropiezan contra la misma piedra y otros que en algún momento hacer ese quiebre, claro, ¿no? ¿Cómo lo explicas? Digo, porque el tema no es tener problemas, el tema es tener siempre los mismos problemas. Sí, absolutamente. Y el tema, me parece a mí también, es frente a los problemas, ¿cómo los solucionás? ¿Cómo trabajás para solucionarlos? La violencia en el fútbol acá en la Argentina, el caso de los Barra Bravas es tremendo. Exactamente. Es histórico, entonces, parece que fuera... de siempre. Sí. Entonces yo veo esto, mira, el año 89, 96 muertos reaccionan. Pero 4 años antes tuvieron 56 muertos. ¿Por qué reaccionaron en un momento y no en otro? Antes. Digo, salvabas por lo menos 96 vidas. Sí. ¿No? ¿Cómo explicás? ¿Era solamente acumulación de cadáveres o había otra cosa? Y se lo pregunté. Y la verdad se lo pregunté con mucha esperanza porque pensé, acá está la solución de lo que yo quiero ver en el libro. Y la respuesta que me dio, la verdad que no me olvido más, porque, te juro, Gloria, fueron 2 oraciones. 2 oraciones muy simples desde la idea, pero muy difíciles de implementar, como la práctica. Me miró y me dijo, no tengo explicación, simplemente no se hizo. Claro. Simplemente no se hizo. Y obviamente este tipo no sabe nada de historia argentina, etcétera, etcétera. Yo ahí mismo me pregunté, ¿cuántas veces en nuestro país simplemente no se hicieron las cosas que había que hacer? ¿No? En el fondo lo que me decía el tipo... Decisión política. Claro. En un momento se decidió que esto no podía seguir así. Claro. ¿Viste? No era un problema técnico en el fondo, no era que no sabíamos qué hacer. Nadie se hacía cargo, nadie se animaba o nadie quería. Sí, por algún motivo no se podía, pero evidentemente, yo creo, desde tal vez un lugar muy ingenuo, que me parece que es una cuestión de voluntad y de sumar voluntades. Bueno, es que en el fondo a mí me parece que eso que a vos te parece muy ingenuo, no lo es, y en el fondo es la raíz de la cuestión. Y por eso creo que en el fondo, si uno habla más general, el tema hoy en la Argentina no es una cuestión de dilemas técnicos. Si uno quiere bajar la inflación, más o menos el mundo se sabe cómo hacerlo. Sí. Si uno quiere lograr que las economías regionales anden mejor, más o menos se sabe. Si uno quiere terminar con la audiencia en el fútbol, también se sabe. En todas las cuestiones argentinas hay un desafío que es de fondo, que no es técnico, sino humano. Claro. De tener la gente en el lugar de tomar las decisiones, la gente en el poder, que esté dispuesto a tomar las decisiones y que sepa qué hacer y lo haga con honestidad. Claro. Por eso el que se metan todos, porque no pasa por una cuestión técnica, pasa porque estén en el gobierno las personas que estén dispuestos a tomar las decisiones que resuelven los problemas. Claro. Y también dabas como ejemplo en algún caso Finlandia, ¿no? Como un paradigma de lo que fue el recambio en el sistema educativo, porque de eso también hablas. No solamente Finlandia, Ecuador también. Sí. Yo meto Ecuador ahí para que el lector no diga, bueno, Finlandia no tiene nada que ver con la Argentina. Lo increíble de Finlandia, y yo no lo sabía esto hasta que me puse a leer sobre el caso finlandés. Si yo te digo de una crisis que se basó en convertibilidad, boom de consumo, boom de inversión, pero mucha deuda y un déficit fiscal descontrolado. Y si te digo que esa crisis termina también con devaluación, default, un Producto Bruto Interno que cae una barbaridad, un desempleo que cruza el 20 y pico %, inmediatamente se te ocurre la Argentina 2001, ¿no? Sí. Bueno, Finlandia vivió eso en 1993. Casi 10 años antes. Sí, tiene una crisis casi calcada a la nuestra, le pegan el palo. Y 7 años después de esa crisis, Finlandia en los exámenes internacionales educativos sale primero. O sea, menos de una década después de su crisis social tremenda, no sufrieron una crisis así desde la Segunda Guerra Mundial los finlandeses, sale primero en los exámenes educativos. Entonces, ¿cómo explicás? Digamos, ¿cómo le dieron vuelta tan fácil?
Y bueno, la verdad que hay cosas que hicieron, que muestran que uno no necesita estar siempre agarrado de una crisis, que se No, puede salir. absolutamente. Creo que es como en la vida misma, ¿no? No estás condenado a vivir o a tener tu destino escrito. Para la historia de los países es lo mismo. Formando equipos, tomando la decisión estratégica correcta, se tienen que poder lograr ciertos cambios. Claro. Bueno, Finlandia es como los países, como decís vos. Finlandia, mira, un poco tiene la crisis en el año 93. Y en esa época, Finlandia era un país que producía y exportaba madera. Sí. No muebles, madera. A la Unión Soviética, que se había caído en el 89. Era un país periférico, intrascendente, que no jugaba ningún rol importante en la economía, no tenía Nokia, estas cosas. Todo eso surge después de la crisis del 93. Porque los tipos, ayer, 90, sí. en términos históricos de un país, es ayer, años, es nada. No es una generación siquiera. No. Incluso, si uno mira más atrás, porque yo a veces cuento esto en alguna charla, y hay mucha gente que dice, bueno, pero Finlandia, ¿no? Finlandia siempre les importó mucho la educación, tiene una cultura educativa importante. Y es un bolazo también, si uno mira el año 70, un poco más atrás, pero tampoco tan atrás, 1970, solamente el 14% de los finlandeses en edad de terminar la secundaria la habían terminado. Ah, mira. La educación finlandesa en el año 70 era como la de Perú, en 1970, no Perú ahora. O sea que ellos cambiaron bastante rápidamente, haciendo cosas que hoy Ecuador está copiando. Bien. ¿Viste? O sea que otros países podrían decidir hacerlo. Claro, sí. Pero bueno, como decías vos, pasa por voluntad política. Claro, absolutamente. Iván, te pido que no te vayas, vamos a ir a una tanda y enseguida seguimos charlando un ratito. Estamos con Iván Petrella, como les decía, él es autor del libro Que se metan todos y nos está contando un poco cuáles son los ejes que trata en el libro y también es director académico de la Fundación Pensar y legislador porteño por el PRO. Iván, estábamos hablando de los cambios en la educación y para mí la educación es uno de los pilares fundamentales, el basamento del futuro de cualquier sociedad, ¿no? Y nos estabas contando el caso de Finlandia y ahora Ecuador está transitando ese mismo camino. Ecuador es un caso muy interesante porque Correa, que es un presidente al cual yo le puedo criticar muchas cosas porque su estilo me parece en lo político digamos que es problemático. No, pero es una cuestión de ideología, es una cuestión de respeto por las cosas básicas de la democracia como libertad de prensa, asociación, disenso, etcétera. Pero Correa es alguien que le interesa mucho la educación. Es alguien que tiene un doctorado en economía de una de las mejores universidades norteamericanas, o sea que entiende lo que significa formar a grandes profesores. Claro. Y el secreto finlandés que hablábamos antes es que ellos forman los mejores maestros del mundo. Vos ponele que querés ser maestro de primaria en Finlandia en matemática. Sí. ¿Qué tenés que hacer? Vas a la universidad, porque no hay institutos terciarios, vas a la universidad y te recibís de matemático, con los matemáticos. Si estás entre los mejores promedios de matemáticos, te becan para hacer una maestría de 3 años en pedagogía, que además tiene una tesis ultra rigurosa. Si estás entre los mejores promedios de esos, podés postular a los laburos de maestro en tercer grado en matemática. Entonces, date cuenta, los docentes están reclutados entre los mejores, más capaces de toda la sociedad finlandesa. Y sabés que no ganan tan bien. Ah, mira vos. O sea que eso sí es universal. No, es que Finlandia no está entre los 10 países que más le paga a sus docentes. Sí. Pero tienen un prestigio enorme, porque todo el mundo en Finlandia sabe que si vos sos maestro de segundo grado de matemática o de historia, sos una especie de genio. Claro. Porque, viste, estás entre los tipos más inteligentes del país. Y Ecuador está copiando eso. Correa viajó a Finlandia, armó toda una reforma educativa en alianza con una consultora norteamericana y universidades belgas y españolas. Sí. Y copia de Finlandia el sistema de formación de los docentes y el hecho que hoy para entrar a la carrera docente en Finlandia, en el examen de ingreso tenés que tener el mismo promedio que un ingeniero o un médico. Claro. A mí no me sorprendería que si siguen este camino en 10 o 12 años tengan uno de los mejores sistemas educativos de América Latina. Hoy están muy atrasados, pero están en un camino que es muy interesante.
Y nosotros estamos un poco a años luz de eso, porque en nuestro país las carreras de docentes siguen siendo terciarias. Mira, el problema que tenemos en la Argentina hoy... Y más generalistas, me parece. Yo estoy en la Comisión de Educación en la legislatura, o sea que veo estos debates Sí. en vivo e indirecto, y parte del problema hoy que tenés es que por cuestiones, yo no sé si son ideológicas o qué, no podés dar la discusión. Digamos, ni siquiera llegás al punto de poder discutir las políticas, Plantear, estás sí. muy lejos de eso. Fíjate que el año pasado, en la legislatura, el PRO logró, con votos de la oposición, pasar la creación de la unidad para la evaluación de la calidad y la equidad educativa. Sí, En todo rubro laboral hay cierto análisis, si te va bien, te va mal, porque además te ayuda a ver dónde tenés que invertir. claro, En Ecuador se evalúa, en Chile, en Colombia, en Brasil, en Uruguay. El PRO tardó 3 años en sacar esa ley. claro. Porque la idea de evaluar la educación, de evaluar si los alumnos aprenden, de evaluar si los docentes están capacitados o hay que capacitar a todos los mejor, eso para mucha gente era una cosa que no se podía ni siquiera discutir. Claro, ¿Cómo claro. vamos a evaluar? Claro, ¿No? Y parece sentido común. En la Argentina hoy no lo es todavía. claro. Nos queda esa lucha, ¿no? O ese planteo. Planteemos cuál es el sentido común, hay que evaluar, y después veamos cómo se hace. Sí, sí, Digamos, ese segundo absolutamente. paso es muy difícil. Y es muy importante. Es Y fundamental. Es fundamental, es Fundamental. fundamental. Y otro caso que me interesaba, también considerando que en nuestro país estábamos teniendo grandes problemas con el narcotráfico, era el caso de Medellín, donde vos hablabas con respecto a cómo han trabajado para solucionar los problemas de violencia relacionados con el narcotráfico. Sí, a mí Medellín es un caso que me encanta, la verdad. Medellín, año 2004. Ciudad más violenta de América Latina. Medellín en el año 2004 tenía más muertes violentas que Kabul, Afganistán. Y los norteamericanos habían invadido Afganistán hace no tanto tiempo por las Torres Gemelas de 2001. Y así todo, Se Medellín, mataba más gente en Medellín. tremendo. Date cuenta, una cosa de locos. Medellín, hace 3 años, Sí. votada la ciudad más innovadora del mundo. ¿Cómo hicieron? ¿No? En muy poquitito tiempo. Ahí tenés el ejemplo puntual del que se metan todos. Porque ¿qué pasó en Medellín? En Medellín, en el año 2004, entra un nuevo alcalde Sí, con un nuevo partido político formado por académicos, empresarios y miembros de la sociedad civil que ganan una elección rompiendo el status quo político de los dos partidos tradicionales que siempre ganaban. sí, Implementan una política que a mí me encanta con el lema de lo más bello para los más humildes. ¿Qué hacen en Medellín? Construyen, bueno, la verdad que hacen 2 cosas. A ver. Por un lado, capacitan la policía, en todo sentido, en lo técnico, en los derechos humanos, pero le dan equipamiento moderno, los apoyan. El gobierno busca recuperar el monopolio de la violencia, Claro. que lo tenían los narcotraficantes. Y por otro lado, esta idea de lo más bello para los más humildes, los mejores colegios, parques públicos, bibliotecas culturales, centros culturales, se construyen en los barrios más pobres de Medellín, con la idea de llevar lo mejor del Estado a la gente que menos tiene. Claro. Y esa combinación de recuperar la seguridad y llevar oportunidades y además inspiración. Imagínate, vos ves en tu barrio tremendamente pobre que de repente cae un centro cultural que parece la Universidad de Harvard. claro. Todo programado para niños, para enseñarles ciencia, que el mejor colegio público está en tu barrio, etcétera, etcétera. Esa combinación de seguridad y aspiración e inspiración para los que menos tienen Absolutamente. fue lo que logró cambiar Medellín. Y la verdad que hoy también, como Finlandia, es un ejemplo. Va muchísima gente a Medellín a ver qué hicieron estos tipos. Porque Claro. lograron una transformación que parecería milagrosa si no ves que se trata de políticas públicas, pero fundamentalmente de la transformación política antes. Claro. Llegan tipos distintos, con ganas de hacer las cosas que hay que hacer, y ahí entra la política pública, ¿no? Empezó con una transformación política. Y en un sistema como el nuestro, donde tal vez muchas de estas medidas tienen que ser votadas en el Congreso, donde tal vez sucede que el partido que gobierna tiene una mayoría y logra que todas esas medidas se aprueben con facilidad, pero tal vez no pasa eso. Es muy difícil llegar a ese tipo, porque un presidente o un gobernante que tenga una decisión política diferente puede traer temas innovadores y plantear la manera
sería buenísimo reformar la educación de esta manera, la seguridad de esta forma, los problemas de infraestructura cotidianos de esta forma, y luego a la hora de llevarlos adelante es imposible avanzar. Bueno, la democracia generalmente es lenta en el proceso de transformación porque tenés que generar consensos, ¿no? Y bueno, yo en ese sentido en la Argentina soy bastante optimista, porque creo, a ver, yo mi experiencia de política partidaria es medianamente reciente. Sí. En la legislatura estoy hace 1 año y medio, no sé, ni siquiera 2 años. Antes trabajaba más desde lo técnico. Claro. Pero mi experiencia es que en general la gente, la ciudadanía, tiene las ideas mucho más claras que los políticos. Entonces yo creo que si entra como un grupo político cierta renovación, con las ideas claras que la ciudadanía ya entiende, vos podés generar consensos porque lográs el apoyo de la ciudadanía. Como el déficit, veo yo, no es de los argentinos, entre comillas, de la gente, es de los políticos. Claro. Nuestra democracia, nuestra gente, es mucho mejor que la mayoría de nuestros políticos. Mucho más solidarios, mucho más democráticos. Sí, lo de la solidaridad es indiscutible. Cada vez que afrontamos una tragedia como las que estuvimos viviendo hace poco, se ve que las personas están absolutamente dispuestas a La gente ayudar. responde ante el fracaso del Estado. Y por eso te digo, la idea, y esto es una idea terrible que hay que tratar de abolir, la idea de que todos los políticos son ladrones, es una idea pésima para la democracia. Sí, seguramente, porque toda esa gente buena al cual hablábamos, tal vez algún día les hace un chip y dicen, ¿sabes por qué no me meto un poco en política? Y apenas se acuerdan, no, si son todos ladrones. Claro. Me voy a ensuciar, no voy a encontrar aliados. Bueno, esa es una idea que está muy firme en el colectivo del... Pero es una idea que le hace mucho mal a la democracia. Sí, y que impide la renovación. Porque si vos crees, por ejemplo, vos, o alguien que no se escucha, si son todos ladrones, ¿por qué te vas a meter? Claro. ¿Para qué te vas a ensuciar? Entonces hay que como la fantasía que se me ocurre es cómo lidiar contra todo eso en un ámbito donde tal vez estés súper solo, ¿no? Y lidiar contra todo eso no es fácil, pero lo que hay que entender es que la realidad es que hay muchos políticos que laburan muy bien, que no se les ocurre tocar un peso, no, seguro, y que encontrás aliados. O sea que cuanto más gente se meta, mejor. Porque, volviendo al libro, cuando yo miraba el Reino Unido, ¿por qué ellos cambian el fútbol y nosotros no? Educación, ¿por qué Finlandia, Ecuador sí, nosotros no? Narcotráfico, ¿por qué Medellín sí, nosotros no? Sudáfrica, ¿por qué se reconcilian y miran al futuro y nosotros no? En todos los casos, todos lo que tienen en común es que antes de la transformación social hay una transformación en la política. Hubo un punto de inflexión en la política. Que hace que la política vuelva a ser lo que debería ser siempre, la herramienta de cambio. Y esa transformación pasa por un cambio de gente, generalmente. La verdad, no hay otra. Claro. Bueno, enseguida vamos a seguir charlando, ¿eh? No se vayan, seguimos con más Hora Libre. Seguimos acá con Iván Petrella, autor del libro Que se metan todos, director académico de Fundación Pensar, como les contaba hace un ratito, y legislador porteño por el PRO. Iván, me interesaba conocer un poco tu punto de vista con respecto al tema de la politización en la educación en el ámbito universitario, porque vos hace un rato decías con respecto a Medellín o con respecto a Finlandia, ¿no?, que la educación se ha ido transformando y parte de la clave es que llegara a lugares, estratos sociales muy bajos, ¿no? Y lo que se ha ido dando en estos últimos años, que a mí me parecía en cierto punto algo muy bueno, es que fueron abriéndose nuevas universidades en lugares del conurbano o del interior del país, en centros donde antes era muy difícil que la gente pudiera acceder a tener un estudio universitario. Sin embargo, vos haces como una crítica al tema de cómo esto está totalmente atravesado por la política partidaria. Sí, ahí la verdad, la apertura, por ejemplo, de distintas universidades en el conurbano, que empezó en los 90 y sigue en esta década, es una de las cosas que desde el PRO y la verdad con Mauricio Macri también nos parece más interesantes y algo que mantener y profundizar. Claro. ¿En qué sentido? Ahí tenés un ejemplo del Estado llevando educación universitaria a lugares donde a veces esa educación les quedaba lejos, sí, no lejos geográficamente,
pero también lejos en cuanto a la aspiración. Sí. Y de repente encontrarla más cerca geográficamente también te ayuda en lo aspiracional. Absolutamente. Y hay no es lo mismo tenerla a 4 horas media hora de tu media casa, hora. que claro. Y por eso, la verdad, hay récord de inscriptos en muchas universidades nuevas. O sea que genial. ¿Y tenés idea, perdón, ¿no? Sí. Si ese récord de inscriptos se traduce en récord de graduados? Es que son muy nuevas. Es muy nuevo, algunas. claro. Algunas son muy nuevas y eso no se ve todavía. Claro. Pero en general, la verdad también, las carreras están bastante bien encaminadas hacia el mercado laboral. Hay mucho tutoría, apoyo, porque la verdad que una cantidad enorme de los alumnos que van a esas universidades más nuevas son primera generación universitaria. Claro. Y muchos trabajan y ya tienen familias. O sea que requieren todo un apoyo Claro. que otras universidades más tradicionales no les dan. Tal vez no dan, claro. No dan. Mm. O sea que en ese sentido es tremendamente positivo. El problema es que una cosa es abrir universidades como una especie de política de Estado, porque creemos que hace falta. Otra cosa es que haya discusiones políticas dentro de las universidades y también Sí. dentro de carreras donde el contenido de la currícula no siempre es absolutamente neutral y tiene, ¿viste?, algún perfil. Claro. Y eso es normal, Sí, eso sí, ocurre en sí. casi todos lados. Seguro. El gran problema es cuando se politiza en el sentido que el gobierno o un gobierno usa las universidades como fines partidarios, Claro. como manera o vehículo de propaganda para poner militantes sin concurso en vez de los profesionales y los académicos que deberían tener las universidades. Ahí es cuando entra el problema. Y lamentablemente en muchas universidades ocurre eso también. Sí. O sea que se ha tomado una gran política y una gran idea que empieza en los 90 y se sigue con este gobierno y de alguna manera se lo corrompió, Claro. ¿no? Y eso es lo que hay que estar muy atento, porque el problema ahí en el fondo es que terminás, en el peor de los casos, estafando al alumnado, Claro. ¿no? Que no aprende lo que tiene que aprender, que no tiene la capacidad necesaria, etcétera. Sí, sí, Ese es igual el tema de en fondo. las universidades nacionales siempre hubo una tradición de una politización importante. Claro, pero de nuevo, Acá una cosa es politización, Sí. me parece. Una cosa Sí. es la discusión de distintos grupos políticos, Claro, centros entiendo. estudiantes. Y otra cosa es que un gobierno Mm, use las universidades como vehículo de propaganda de un gobierno, claro. ¿no? Porque ahí también es el ejemplo de un gobierno que cree que es dueño del Estado. Claro. Y un gobierno está ahí por 4 años, tal vez 8, es una cosa circunstancial. Sí, sí, sí. Digamos, no puede ser absolutamente. un botín de un gobierno en particular. Esa es la diferencia. Claro. No es el miedo a las discusiones políticas, es el miedo a un gobierno que hace suyo No, algo porque que no le de hecho pertenece. me parece que la discusión política justamente en el ámbito universitario es lo que puede llegar a promover que aparezcan estas nuevas generaciones de personas interesadas en participar, en cambiar, ¿no? Sí. Volver un poco a lo que Puede estábamos pasar, hablando, también ¿no? puede pasar que que vean con decepción la calidad de las discusiones que se dan. Digamos, puede ser armas de doble filo. Pero sí, digamos, el temor no es a discusiones políticas. No, claro. El temor es a usar las universidades como botín para un gobierno. Claro. Ese es el problema. Claro, claro. Y con respecto a otro de los ejes sobre los que hablabas en el libro es sobre el tema de la marginación social, ¿no? Y el crecimiento de las villas. La inclusión social está dada de la mano de la educación. Bueno, es una parte fundamental, Sí. obviamente, pero no es solamente educación. La verdad que todo el tema de inclusión es totalmente transversal. ¿Qué quiero decir Claro. con esto? Por un lado, que obviamente toda política, por definición, es política social. Porque si no mejora la calidad de vida de las personas que menos tienen, no sirve para mucho. Claro. O sea que la economía no es que tenés pensamiento económico por acá y pensamiento social por acá. No, claro. Ya el pensamiento económico es social, Define necesariamente, absolutamente, porque sí, sí. depende de dónde pones recursos, etcétera, etcétera. La seguridad también. Digamos, la inseguridad, y tomo una frase del Papa Francisco, la inseguridad hace una opción preferencial por las personas más pobres también. Las Claro. personas más pobres son los que más sufren la inseguridad. Claro. O sea que toda política de inclusión, como base, tiene que tener en cuenta a las personas que menos tienen. Y eso hay políticas de las más variadas, hasta algo como la bicisenda, Sí. que en un momento se criticó, algunos criticaban. La bicisenda no es solamente algo ecológico, saludable. La bicisenda también es un Estado que dice, con la bicisenda, yo quiero priorizar también que viaje seguro la persona que Claro. no puede pagarse 20 lucas verdes por un auto, Sí, sí, pero sí. puede pagarse 600 o 500 o 400 pesos en una bici. Claro. ¿No? Digamos, ahí tenés una cosa de inclusión
en la calle, por así decirlo. Pero sí, la educación es fundamental. Claro. Obviamente, y hoy tenemos un problema porque prácticamente el 50% de la población no termina la secundaria, digamos, hay una tasa de abandono enorme. Sí. Los que terminan... Es muchísimo. Muchísimo. Los que terminan tienen grandes dificultades, digamos, nuestros estándares internacionales. En el año 2000, en los exámenes internacionales, Argentina estaba generalmente entre los primeros 3 de América Latina. Los exámenes PISA, decís vos. Estábamos en los primeros 3. Sí. En América Latina, que tampoco es decir tremenda sistemas educativos, pero en los últimos exámenes estábamos entre los 3 últimos. Claro. O sea que estamos muy mal, porque América Latina no tiene muy buenos sistemas educativos. Claro, eso te iba a preguntar. ¿Eso se ve a que hay otros países de la región, como tal vez Ecuador, que han ido mejorando o que nosotros fuimos decreciendo? La verdad que las dos cosas. Claro. Pero gran parte es que los otros países sí mejoraron. Mejoraron porque hacen cosas que no hacemos nosotros. Fíjate, te doy un ejemplo. Creo que fue el año 2009 o fue el año 2010 sí. que nos fue muy mal en un examen PISA. Sí. Y los medios le dieron mucha difusión. Sí. ¿Cuál fue la reacción del gobierno en ese momento? La reacción del gobierno fue decir, la verdad que los exámenes PISA no reflejan nuestra realidad. Vamos a armar un examen regional con nuestros vecinos. Nuestros vecinos no les interesó el examen regional. Claro. Incluso Ecuador, con Correa, que no tomaba los exámenes PISA, decidió meterse en los exámenes PISA. Porque la mejor manera de mejorar es imitar, adaptar y emular a los mejores. Claro. Incluso Finlandia, cuando cambió su sistema educativo, ¿cómo lo hicieron? Salieron al mundo, a Israel, a Corea del Sur, a Estados Unidos, al Reino Unido, a ver qué hacían esos países. Los adaptaron y les fue tan bien que ahora Estados Unidos, Reino Unido, Corea, van a Finlandia a aprender los finlandeses. ¿No? Como el mundo es un escenario enorme de experimentos, sí, claro, donde cada uno aprende de otro. Sí, seguro. Si hacemos lo que hacemos nosotros, que es decir, de esto no podemos aprender, y los otros sí buscan aprender y mejorás. Claro, y otros absolutamente, no. Absolutamente. Y te quería consultar por el grupo Manifiesto. Vos sos parte de este grupo de intelectuales... afines al PRO. Afines al PRO, exactamente. No he visto que tengan como mucha difusión mediática, contraponiéndolo con Carta Abierta, que es tan conocido, ¿no? Pero bueno, no sé si está bien dicho, ¿no? En contraposición, pero son como una alternativa a las propuestas de Carta Abierta. Bueno, es que la gran diferencia es que Carta Abierta también es una especie de órgano de propaganda del gobierno y de justificación de políticas del gobierno. Y por ende tiene mucha plata, ¿no? Nosotros estamos pensando en otra cosa. Lo nuestro, los socios fundadores, por así decirlo. Estoy yo, Pablo Beluto, Hernán Iglesias Ilia, Pablo Marzoca, Norberto Pontiroli con Huertas, Pablo y yo, digamos, distintos chicos. Lo vemos más como un espacio de diálogo, claro, una especie de invitación. ¿Por qué? Cuando decidimos armar esto, reflexionamos sobre lo siguiente. Nosotros queremos una política distinta, decíamos. Para una política distinta necesitamos también una manera de pensar el país distinta. Diferente. ¿Por qué? Si uno toma a los grandes pensadores argentinos, personas que yo leo, admiro, aprendo de ellos, casi todos se criaron intelectualmente, por lo menos, en el contexto de la Guerra Fría y de gobiernos de facto, dictaduras. Sí. Y por ende, muchas veces creemos que se como aferran a categorías antiguas que no tienen nada que ver hoy, derecha, izquierda, estatal, privado, claro, como que fueron pueblo, evolucionando, antipueblo. ¿no? Y hoy hay una generación de pensadores democráticos, criados en democracia, claro, y que son bastante más optimistas en cuanto a la posibilidad del país. Fíjate que muchos de los intelectuales son bastante críticos y siempre negativos y pesimistas. Entonces la idea es armar esa red, dialogar, juntarnos. Hemos armado varias reuniones que vinieron distintas personas a hablar, varios que ni siquiera votan al PRO, pero porque queremos abrir el juego y pensar el país y discutir ideas con personas que pueden discutir honestamente, pero que no necesariamente son afines, ¿no? Eso es súper importante. Ojalá que se mantenga eso. Sí, bueno, sí, obviamente se va a mantener. Sí, porque es súper importante justamente por esto, para no terminar siendo un órgano de propaganda del gobierno. Claro, no, además tiene un valor democrático. Claro, absolutamente.
Bueno, Iván, nos vamos a tener que despedir, ya estamos llegando al final del programa, te agradezco mucho las corridas por haber venido. Gracias por la invitación. Un placer haberte tenido acá. Placer es mío. Gracias. Seguimos, cerramos, hora libre, nos volvemos a encontrar el martes que viene a las 7 de la tarde. Gracias.